damos gracias, Señor. No podemos decir otra cosa, Señor, hoy día. Te damos gracias. Que esa gratitud, Señor, en nuestro corazón eche raíces profundas, Señor. Y siempre, Señor, la gratitud en nuestro corazón esté verde, como un árbol frondoso, Señor. Regado, Señor, por tu Espíritu Santo y lavado por tu palabra. Señor, condúcenos. Condúcenos, Señor, necesitamos ser conducidos por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu santa palabra, por tu bendita palabra. Señor, te pedimos ayuda. Te pedimos ayuda, Señor, para que tu palabra nos mueva. Para que seamos movidos, Señor, por tu palabra. Para que seamos movidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor. Gracias por lo que hoy día tú nos has traído a presentarnos, Señor, para tener comunión los unos con los otros. Señor, qué falta nos hace, Señor, estimularnos al amor, como dice tu bendita palabra. Gracias, Señor. Nos presentamos ante ti, confiando, Señor, en tu gracia, por tu Espíritu Santo, para poder ser enseñado por tu palabra. Amén. Amén. Hermanos, les voy a invitar para que abran sus Biblias allí en San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. ¿Todo lo encontraron, hermanos? Sí, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino.
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gracias, Señor. Hermanos, hoy día el Señor quiere enseñarnos la expresión, la manifestación práctica de la gracia, expresada a través de la misericordia, y del amor, expresada a través de un acto de compasión. La misericordia, hermanos, es un acto de compasión. Es decir, es compasión en acción. Es compasión en obra. Hay temas o hay verdades que a veces nosotros nos resistimos un poco a compartir porque nos afectan directamente a nosotros. Entonces yo debiera estar ahí en el lugar sentado, pero el Señor, por su gracia, porque me quiere enseñar también a mí, entonces me ha conducido a poder compartir y a poder recibir esta palabra, hermanos, porque es una palabra de muy alto nivel, porque siempre nosotros los cristianos nos hemos caracterizado por tener mucha información del Señor. Y el pueblo de Israel también se caracterizó por tener mucha información teórica del Señor. Y por eso viene este hombre que es el intérprete de la ley. Es decir, este hombre era un abogado. No era una persona sin instrucción. Era un abogado. Era un perito en la ley. Pero tuvo que ser enseñado por el Señor. Tuvo que ser enseñado y de tal forma que el Señor tuvo que explicarle, como se dice, con peras y manzanas. Nosotros también necesitamos que el Señor nos explique, hermanos, con peras y manzanas. ¿Y por qué el Señor cada día nos permite abrir su palabra? Cada domingo nos permite recibir su mensaje, porque es un Señor paciente. Él tiene paciencia con nosotros y nos tomó para no dejarnos. Nos tomó para no soltarnos. Qué bueno es el Señor. Hermanos, la misericordia y la verdad siempre van juntas. La misericordia y la verdad. Y Dios ha aplicado en nosotros ese mismo orden, misericordia y verdad. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor invirtiera el orden y nos aplicara primero la verdad? Seguramente ya no habría a quién aplicarle misericordia, porque el Señor dice que Él es fuego consumidor.
Por eso Él primero nos trata con su misericordia. Ahora, hermanos, este hombre, el que hizo la pregunta, él conocía la ley, como se dice, de pe a pa. Y de tanto conocer la ley, se legalizó. Se transformó en un legalista. Y como se legalizó de tal manera, entonces la conciencia se bloquea para tener compasión del prójimo. Porque vemos que él pregunta, claro, capciosamente, ¿quién es mi prójimo? Y eso pasó, hermano, con el pueblo de Israel. Que se legalizaron de tal manera, hermanos, que dejaron de tener misericordia para su prójimo. Y la iglesia también, hermano, está en el mismo riesgo de legalizarse y, hermano, y perder la capacidad compasiva. Perdemos la capacidad compasiva, hermano, compasiva. Y hoy día el Señor quiere despertar nuestras conciencias. Quiere despertarnos, hermanos, a que seamos hombres y mujeres de acción. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos endilgue, que el Señor nos encamine con su Espíritu Santo. Solamente decir algunas cositas, hermanos. Y el versículo 27, es el corazón de la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el corazón de la ley, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 7:12 dice, la ley es santa, justa y buena. Porque la ley, hermano, fue cumplida en Cristo el Señor. No he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. En Cristo se cumplió la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Bendito sea el Señor. Santa, justa y buena. Y esto está, hermanos, aquí mismo en la concordancia aparece. Y el Señor Jesucristo le dice al intérprete, al abogado, bien ha respondido. Hasta ahí estaba bien para él. Pero él le dice, haz esto y vivirás. Levítico 18:5. El Señor encarga a su pueblo Israel, hagan, practiquen, vivan mis estatutos y vivirán. Y esto van junto, como decía antes, la misericordia y la verdad. Pero hoy día vamos a ver la misericordia. Nosotros siempre, muchas veces en el subconsciente creemos que cuando hay una persona necesitada de Cristo, nosotros tenemos que señalarle lo mal que están espiritualmente. Pero el Señor hoy día nos enseña que primero tenemos que curarle sus heridas. Tenemos que vendar sus heridas. Porque, hermanos, el que fue asaltado y dejado medio muerto, éramos nosotros. Y hoy día existen muchos que fueron asaltados
y están medio muertos. Y necesita que venga el samaritano, que pase el samaritano. Ahí vamos a ver cómo eran mirados los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos para la sociedad israelita? Ahí lo vamos a ver. Porque el Señor, Lamentaciones 3:22, dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecieron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Mateo 5:7, el Señor, esto es la constitución del cielo, del reino celestial. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos serán, dice, tratados con misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Quería, hermanos, leer algunas cosas y quiero leerlas, hermanos, en Isaías. Hablando el Señor, tratando el tema de los holocaustos, tratando los temas de los ritos y de las ofrendas, y tratando el ayuno. Porque el pueblo de Israel presentaba muchas ofrendas, mataba muchos novillos gordos y presentaba muchos ayunos y oraciones. Y el Señor dice que tiene, ¿no es cierto?, tiene una opinión sobre eso, que hoy día podemos nosotros aprender. Leamos, hermanos, o yo se lo leo, en Isaías 1. Solamente resumido en 2 versículos. Isaías 1. El 16 y el 17. Antes de eso, después lo pueden leer todo en su casa, ¿no es cierto? Ustedes. Porque el Señor dice, estoy hastiado de oler tanta grasa. Lo que yo quiero es una cosa, dice el Señor. El 16 y el 17 de Isaías 1. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice el 17, perdón. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Compasión, hermano, en acción. El Señor, yo creo que quiere llevar a su iglesia a ese nivel. Y yo creo, hermano, firmemente que seguramente hay hermanos que están individualmente avanzados y están en ese nivel. Pero el Señor quiere llevar a su cuerpo entero a ese nivel. Quiere llevar a su familia de Él, que es la iglesia, a ese nivel. Al nivel de la acción. Veamos Isaías 58, con respecto al ayuno. ¿Cuál es el ayuno que Dios elige? Es tal, 58:5 al 7. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza.
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hermano, esto me pega muy fuerte a mí, hermano. Por eso que yo no lo quería predicar. Pero donde manda capitán, y la última parte, hermano, dice, y que no te escondas de tu hermano. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos tenido pretexto nosotros para asistir a un hermano? Tenemos cosas más importantes, hermanos, porque no estamos amando a nuestro hermano. En una de las conferencias, hermanos, el hermano Ni dice él que el que no ama fervientemente a su hermano lo aborrece. No es amor. Ahora, los que han leído la biografía del hermano Ni saben que él murió encarcelado, pobre y enfermo, por el amor que le entregó a sus hermanos en Cristo. Y necesitamos que el Señor nos explique con peras y manzanas. Y Oseas 6:6 es un versículo muy conocido. El Señor le dice a Oseas dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Qué bendito Señor. Entonces, el mundo está medio muerto. Muchos familiares nuestros están medio muertos. Quizás nuestros hijos están medio muertos. Y necesitan al samaritano. La misericordia, hermanos, en el griego da a entender que es una conmoción entrañable. Es una conmoción de la entraña. Y quiero leer, hermanos, la reacción de José. La reacción de José en Génesis 43:30 creo que está. A ver si me ayuda la memoria, si no me ayudan ustedes ya. José había sido vendido por sus hermanos. Fue aborrecido por sus hermanos. Y porque Judá levantó la mano y dijo, no lo matemos, sino sus hermanos lo habían matado por tanto aborrecimiento. Entonces José podría haber cultivado mucho rencor en su corazón. Y cuando hubiese tenido la oportunidad de vengarse, él se habría vengado.
Nosotros conocemos que José es uno de los tipos más cerca de Cristo, ¿no? Es la figura de Cristo más parecido. Pero mire lo que dice él acá, dice el 30. Leamos el 29, dice. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Esa es la misericordia que da a entender en el griego. Una conmoción en las entrañas. Y seguramente las madres me van a comprender mejor, porque las madres, cuando le pasa algo a sus hijos, cuando sus hijos necesitan ayuda, ellos se conmueven desde las entrañas. Y eso lo mueve a actuar. Eso lo mueve a tener compasión. Muy parecido, pero no comparable con el amor, la misericordia de nuestro Salvador, que Él se conmovió por un extraño y enemigo más encima, porque éramos enemigos del Señor. Volvamos, hermanos, a nuestra dirección, Lucas 10. Entonces, no solamente este intérprete, este abogado, necesitó que el Señor le explicara la misericordia, hermanos, el actuar de lo que le agrada a Dios y de lo que practican, lo que tienen la vida eterna, sino que nosotros también necesitamos esto. Y me acuerdo, hermanos, que muchos profetas también el Señor tuvo que explicarle con pera y manzana, porque esto de llevar el amor de Cristo a la acción, eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermanos, lo que nos cuesta a los seres humanos. Entonces necesitamos un impulso mayor. Necesitamos a alguien, hermanos, a alguien que nos impulse. Y el Señor nos dejó su Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, a Jeremías, que tuvo que llevarlo a casa del alfarero y explicarle que el Señor no desechaba a su pueblo. Que cuando el alfarero le quedó mal, ¿no es cierto?, la obra, no la desechó. No la tiró, dijo, sino que la hizo de nuevo. Y cómo vemos la paciencia del Señor. Y hoy día el Señor está actuando de la misma forma con su iglesia. Está actuando, hermano, con nosotros con paciencia, porque nos ama. Señor, ayúdanos para aprender. Ayúdanos, Señor, para que se levante en nosotros, se avive, que el Espíritu Santo avive, hermano, nuestras conciencias, para que nosotros meditemos profundamente en esto, hermanos, porque estamos carentes de misericordia. A Isaías tuvo que explicarle allí con el carbón encendido. A Oseas, mire, hermanos, es una cosa, es una cosa como decir, ¿cómo? ¿Pero cómo? A Oseas le dice, ve y tómate una mujer adúltera, una mujer fornicaria. Y por segunda vez le dice, tómate una mujer adúltera. Y Oseas sufría, hermano,
con su mujer. ¿Por qué? Porque él era infiel y Oseas sufría, pero tenía que amarla. Sufría para conducirlo por el buen camino a su esposa. Bueno, el Señor le dijo, esto pasa con el pueblo de Israel, porque adoran a otros dioses. Por lo menos en una oportunidad el Señor dijo que Él era el marido de Israel. Así como Cristo es el esposo, es el novio, ¿no es cierto?, es el prometido de la iglesia. Le estamos siendo fiel. La enamorada le está siendo fiel a su prometido. La esposa es fiel a su esposo. Pero Dios no desechó a esta esposa infiel, sino que con paciencia, hermano, la conducía nuevamente al buen camino. Y hasta hoy, hermanos, porque el apóstol Pablo dice que hay un remanente que se va a salvar, porque Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Porque Dios cumple su promesa, Él cumple su palabra, dada a Abraham en este caso. Sigamos, hermanos. Pero este abogado, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí el Señor le explica, ¿no es cierto? Antes de eso quería decir con respecto a la misericordia y la verdad. Nosotros vemos nítidamente cuando el Señor Jesucristo aplica la misericordia y la verdad en Lucas 8:11, en Juan 8:11, con respecto a la mujer adúltera, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes conocen la historia. Todos la acusaban. Y el Señor Jesucristo no entendía, porque lo único que entendía es que todas la acusaban y todos querían apedrearla, porque eso decía la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo escribía en tierra. Entonces Él levantó la cabeza y dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Que la palabra del Señor Jesucristo hoy día toque nuestra conciencia, afecte, hermano, nuestra conciencia, que seamos afectados por nuestra conciencia por la palabra, para que la palabra entre, hermano, en nuestro corazón y haga vida. Así como pasó con estos hombres. Y uno a uno se fueron retirando, desde el más viejo al más joven. ¿Por qué? Porque nosotros los más viejos tenemos más dureza en nuestro corazón, hermanos. Porque tenemos más pecado en nuestro corazón y necesitamos la sangre perfecta de Dios. Necesitamos, hermanos, por la palabra que el Señor nos lave nuestra conciencia. Y que, hermanos, comprendamos que la vida en Cristo es una vida alta, una vida de altura. Porque el Señor nos sacó, hermanos, nos llamó desde la muerte a la vida. Nos llamó desde las tinieblas a la luz. Hermanos, para que seamos un pueblo que exprese, hermanos, el corazón de Cristo. La misericordia de Cristo. Y el Señor se fue y nos dejó a alguien que nos ayude, alguien que nos motive, alguien que nos conduzca, alguien que nos gobierne. Nos dejó al Espíritu Santo. Enséñanos, Señor.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ahí pasó, ¿no es cierto?, delante de este moribundo el rito y las ofrendas, porque, porque los sacerdotes estaban encargados, ¿no es cierto?, de realizar todos los rituales, toda la ofrenda y holocausto. Y miró para el lado y se fue. Después pasó el levita. Pasó, ¿no es cierto?, todo el sistema de la ley, porque los levitas eran del sistema de la ley. Pasó y miró para el lado. Hermanos, estamos identificando, quizás nos identificamos con ellos. Y dice: pero apareció un samaritano. Los samaritanos, hermanos, eran una mezcla de israelitas con asirios, y por lo tanto eran despreciados, eran mirados en menos. Tanto es así que los judíos, cuando iban a algún lugar, hermanos, y tenían que pasar por Samaria, ellos no pasaban por Samaria, sino que pasaban por fuera. Y este samaritano era este que dice Isaías 53, que fue despreciado y desechado por los hombres. Isaías 53, ¿podemos buscarlo, hermano? (53) versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, este era el samaritano. El Señor Jesucristo quiere explicarles, hermanos, a este caballero que se conocía la ley de pe a pa, hermanos, que la ley la ley señalaba a este samaritano, que lo señalaba a él mismo. El mensaje, hermanos, que el Señor quería que este intérprete de la ley conociera a Cristo, conociera que Jesucristo era el Salvador del mundo, era el Salvador de los hombres. Entonces este samaritano que iba de caminos, viéndole, fue movido a misericordia. Tanta misericordia había en este hombre que fue movido, que fue conmovido en las entrañas, y dice que se acercó y vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite, hermanos, es la figura del Espíritu Santo, y el aceite es la sangre de Cristo. Perdón, el vino. Gracias, hermano. El vino es la sangre de Cristo. Ahí vemos, hermano, la salvación y el acto de redención que todos nosotros, hermanos, recibimos del Señor. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El Señor tomó nuestro lugar. Él se fue caminando y nos puso en su cabalgadura. Ahí vemos, hermano, que fuimos la sustitución. El Señor llevó todos nuestros pecados y lo cargó sobre él mismo. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Con él, el que usó de misericordia. El mundo, hermano, necesita un prójimo y no lo va a encontrar en el mundo. La iglesia ha sido llamada para ser el prójimo del mundo, para poder vendar sus heridas, para poder, hermanos, conducirlos a Cristo, donde va a ser lavado sus pecados y recibir al Espíritu Santo y pagado toda la deuda. Porque el Señor Jesucristo dice, cuídamele y cuando yo regrese yo te lo pagaré todo. Todo lo que gastes, le dice al mesonero, yo lo pagaré. Porque el Señor asumió la deuda completa, hermanos. Y dice el Señor que nosotros debemos hacer lo mismo. Por lo tanto, le dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, hermanos. Entonces el Señor dice que como Él nos trató a nosotros con misericordia, Él nos trató con compasión, Él pagó todas nuestras deudas. Así, esa misericordia recibida de Cristo, el Señor dice, tú tienes que tratar a las personas que están en esa condición con la misma misericordia que yo te traté. Y eso lo comprendió muy bien el apóstol Pablo. Y dice en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, a ver, parece, mis apuntes me están fallando. Uno, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El Señor nos trató con misericordia para que nosotros tratemos a los demás con misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nos enseñas. Y en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordioso, porque vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y en
Y tenemos en 2 Corintios 1:3 que dice que nosotros somos hijos, porque Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y todo lo que recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos del Padre de misericordia, hijo de Dios. Y Dios es Padre de misericordia. Entonces el Señor nos dice como al intérprete, como al abogado: ve tú y haz lo mismo, porque yo te enseñé. Y te enseñé para que tú lo hagas. Y hoy día el Señor nos dice: yo te estoy enseñando con mi palabra y no me canso de enseñarte. Y por eso el Señor nos permite todos los días examinar su palabra. Nos permite todos los domingos recibir su mensaje. Porque yo no me canso. Porque yo quiero conducirte a que seas como mi hijo. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas dice: y vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros y que su carácter lleno de misericordia sea, hermano, expresado en la iglesia, en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guíe, hermanos. Para que el Señor quiere conducirnos a ese nivel. Gracias, Señor. Vamos a orar dando gracias por tu palabra, Señor, porque tú tienes paciencia, Señor. Y tu paciencia, Señor, es una manifestación de tu amor. Es una manifestación de tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Y nosotros queremos hoy día, Señor, queremos tomar conciencia profunda de esto. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, para que realmente, Señor, podamos pensar siempre, actuar con misericordia, Señor, con aquel que está necesitado, con aquel que está herido, Señor, que necesita, Señor, ser sanado, que necesita una mano, Señor. Condúcenos, Señor, a ello. En el nombre de Jesús. Amén.